Bueno, pues seguimos con la BAU y esa vez con un ejercicio de planos, de puntos, de distancias. Venga, vamos allá, vamos a por él. Nos habla de dos planos. Tenemos aquí un plano pi1 que es x más y igual a 1 y un plano pi2 que es x más z igual a 1. Me piden hallar planos paralelos al pi1 tales que su distancia al origen de coordenadas sea 2. Bueno, un plano paralelo a otro, lo bueno que tiene, que los planos son muy agradecidos en ese sentido, si yo le llamo un plano pi3 que sea paralelo a pi1, yo puedo tener un plano que tenga la misma estructura, ¿no? El mismo vector, ¿no? Es como tener planos así, ¿no? Puestos así, como chapas, ¿eh? En paralelo, todos comparten el mismo vector, ¿vale? Entonces me puedo apoyar en los coeficientes x, y z. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no sé a qué altura está, no sé esta vertical, lo que es el término independiente. Luego puedo poner que es x más y, pues más un valor, le voy a llamar lambda, lambda igual a 0. ¿De acuerdo? Lo que sí me dicen es que la distancia de O a pi3, pues es 2. Claro, esa distancia es, claro, del punto, es el punto 0, es el punto O, 0, 0, 0. ¿Cómo se hace esa fórmula de distancia? Pues acuérdate, lo que se hace es el valor absoluto de el producto de las coordenadas del punto por las coordenadas del vector. O sea, el vector de pi3 es el 1, 1, 0. Y hay que sumar también la lambda, el número. Es decir, tendría 0 por 1, 0, más 0 por 1, más 0, más 0 por 0, más terapio, más el término independiente, lambda. Esto es por fórmula, valor absoluto. Y debajo lo que ponemos es el módulo del vector del plano. ¿Eh? Este es el módulo de pi3, que en este caso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, me queda valor absoluto de lambda partido raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué es igual? Bueno, pues esto queda que lambda, despejando, es raíz de 2 por 2. O 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Es decir, que para que el valor absoluto de lambda sea 2 raíz de 2 es porque dentro, aquí, había o había un 2 raíz de 2 y el valor absoluto me ha tirado de un pie, o había un menos 2 raíz de 2 y con el valor absoluto quedó 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Son las dos opciones de lambda. Luego las soluciones posibles, las soluciones de pi paralelos a pi1 son dos. Una es opción 1 y la otra es opción 2. Opción 1 sería pues con 2 raíz de 2, por ejemplo, sería x más y más 2 raíz de 2 igual a 0. Y la otra sería negativo, x más y menos 2 raíz de 2 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden en el siguiente apartado? Pues vamos a por él. Este era el primero, vamos a por el segundo. Hay la recta que pasa por el punto. Me piden una recta R que pasa por el punto 0, 2, 0 y es perpendicular al plano pi2. Hombre, si es perpendicular al plano pi2, si yo tengo un plano y hago una recta perpendicular, puedo tomar el propio vector del plano pi2 en este caso, ¿no? Porque ese vector de pi2 ya es perpendicular a su superficie y si la recta es perpendicular, el vector de pi2 coincide con el director de la recta. Es decir, podría tomar directamente el de pi2. ¿Cuál es el vector de pi2? Pues es este de aquí. Si observo esto, el vector de pi2 es coeficientes 1, Serapio 1.
Pues ya lo tienes, 1, 0, 1. Es decir, que podría ser, la recta R sería x igual punto 0 más lambda por vector, lambda por 1, lambda, y igual a 2 más 0 lambda, 2, ahí se queda, z igual a 0 más lambda por 1, lambda. Pues queda esta cosa así. Bastante cortito el B, bueno, 0,5 puntitos, no está mal. Apartado C. Halle la distancia entre los puntos de intersección del plano pi1 con los ejes x e y. Bueno, el plano pi1 lo tengo claro. Eje x. El eje x, ¿qué cumple? Cumple que y es igual a 0 y z es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué cumple el otro eje que me dicen? El eje y. Hombre, el eje y lo que cumple es x igual a 0 y z igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, si eso corta con ¿qué plano? El pi1, pues yo tomo el pi1, que es x más y igual a 1, y le aplico la condición que se da en el punto de corte con el eje x, que la y sea 0, la z 0. Como y es igual a 0, pues esto se da en x igual a 1. Y como x es igual a 1, el punto de corte sería el 1, 0, 0. Aquí en este caso, con pi1 ¿qué es? X más y igual a 1. ¿Qué condición se da? Que la x sea 0, la z ni existe, x igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues meto un serapio aquí, ¿y qué me queda? Y igual a 1. Luego, el punto de corte 2, pues ya se le puede llamar 1, sería x0 y luego 1, que es la y la z vale 0. ¿Qué distancia hay entre dos puntos? Pues la distancia de P del punto de corte 1 al 2 es el módulo del vector entre los dos puntos. ¿Cuál es el módulo del vector? Primero voy a hacerme el vector. Harías el vector, que sería final menos inicial, 0 menos 1 menos 1, 1 menos 0, 1 y 0 menos 0, serapio. Y haces el módulo del vector. El módulo del vector PC1, PC2 es la raíz cuadrada de estos amiguitos de aquí. Menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto queda raíz de 2. Raíz de 2 unidades es la distancia que hay entre PC1 y PC2. ¿De acuerdo? Bueno, ese ejercicio, por ejemplo, a mí me gusta bastante, me gusta mucho, mucho. ¿Por qué? Porque me parece que no es pesado, no es una pesadez, y te obliga a tocar un montón de cositas en un tiempo razonable de ejecución. Si ya he intentado ir ligero para compensar, porque claro, el anterior ejercicio pues se me ha ido a... Hombre, no paro de explicar, ¿no? Y además me gusta cuando igual ves que avanzo por un lado, me quedo atascado y que veas lo que me sucede. Y decirte, oye, pues mira, esto no me lleva a ninguna parte, pues mira, me he equivocado aquí. Y igual tú te puedes ver reflejado o reflejada, que eso vale oro, porque vas viendo lo que sucede y lo que te puede suceder a ti. Y eso se te queda ya grabadillo y es lo que vas aprendiendo. Bueno, no me enrollo. Vamos a repasar. Primer apartado, planos paralelos al pi1. Bueno, un concepto básico, pero muy importante. Plano paralelo mantiene la misma estructura, tengo una lambda que tengo que descubrir. Claro, me dice que la distancia al origen es 2, luego me apoyo en la distancia del origen 0, 0, 0 a ese punto 2 y ya saco las dos opciones de lambda, porque eso es un valor absoluto. Valor absoluto, acuérdate que puede ser porque el interior es positivo o negativo. Son las dos opciones de lambda, las dos opciones que tengo de plano en ese primer apartado. El segundo es directo, porque me dan un punto de la recta y me dicen que es perpendicular al plano pi2. Si es perpendicular al plano pi2, puedo coger el mismo vector
Este vector es el vector de pi2, ¿de acuerdo? El 1, 0, 1. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Saco las paramétricas y chimpún, ya está. Y el apartado C, distancia entre los puntos de intersección de pi1 con los ejes, hay que tener claro lo que significa esos ejes. Que las otras coordenadas, en el eje X, las otras coordenadas son cerapios, ¿vale? Entonces, esa receta, esa condición que se da en el corte, se la aplico a pi1. Entonces, cuando tú cortas al eje X, la Y, la Z no aparece, no pienso en ella, la Y es 0. Luego le meto el cerapio aquí y saco que X es igual a 1. Como las otras son 0, ya está. Lo mismo con PC2, ¿eh? Aplicándole X igual a 0 por el corte en el eje Y. Y ya sacas los dos puntos de corte. Distancia entre los dos puntos, módulo del vector que se forma entre los dos puntos. Me curro el vector, un punto menos el otro, hago el módulo con la raíz cuadrada de los cuadrados y a correr, raíz de 2u. Bueno, he intentado ir ligero para compensarte el anterior ejercicio, que ha sido, se me ha hecho larguísimo. Te veo en el próximo. Cuídate y un abrazo muy fuerte. Venga, hasta pronto.